electricidad. Ah, lo sabemos. Llueve, se corta la luz. Viento, se corta la luz. No pasa nada, se corta la luz. Es como las papas, que suben las papas por todo, dijo la chiqui. Aquí nos pasa con la luz. Tuvimos lamentablemente la semana pasada un corte que generó muchísimas dificultades a mucha gente y en gran parte del territorio nacional. Y obviamente se buscan responsabilidades, se trataban de buscar las soluciones, la empresa a cargo dijo en 44 minutos nosotros estábamos listos, de ella dependía de los otros. Bueno, más allá de esas responsabilidades, nosotros nos preguntamos, ¿cómo funciona la red eléctrica en nuestro país de verdad? ¿Por qué se habla de un sistema para un lado, de otro sistema más al norte y al extremo sur? Conocimos la figura del Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Quién es este señor? ¿Quién lo elige? ¿Cuál es su función? Claro. Todas esas dudas las queremos despejar a partir de este momento con Héctor Chávez, que es director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Mucho gusto de estar con ustedes. No, el gusto es nuestro y le agradecemos por explicarnos esto en lo que no siempre reparamos, ¿no? Uno está acostumbrado a llegar a la casa, prender la luz y apagarla, o que te la corten y tener que pagar los gastos por servicio. Pero necesariamente es bueno entender cómo funciona el sistema eléctrico en nuestro país. El otro día se hablaba del sistema interconectado central, que al final nos tenían sin luz de tal para el sur, pero a nivel nacional, para un país que además es dificultoso. ¿Héctor? Sí, ya. Sigo escuchando. Sí, no, te preguntaba, ¿cómo funciona el sistema eléctrico en Chile? Bueno, el sistema eléctrico, como bien lo han dicho, tiene una componente que es el sistema interconectado central, que en el fondo es un sistema eléctrico, vale decir, los cables, toda la infraestructura está interconectada desde Arica hasta Chiloé. Todo eso es un sistema, vale decir, cada una de sus piezas afecta a la otra y eso tiene buenas cosas y malas cosas. Después tenemos el sector, por ejemplo, de Cochamó, el sector de Coyhaique-Aysén, el sector de Chile Chico, el sector de Magallanes y otros diversos sectores que son sistemas medianos, ese es el nombre que le da la regulación. Son sistemas medianos, sistemas más pequeños, porque en realidad sale muy caro interconectarlos como estamos nosotros conectados. Entonces, esos sistemas, Rapa Nui también es un buen ejemplo, son lugares que tienen su propio sistema eléctrico que no está conectado. Entonces, esa es básicamente la estructura de nuestro sistema. Ahora, ¿por qué? La pregunta que siempre se hace, ¿por qué se interconectan los sistemas eléctricos? Bueno, un buen ejemplo de eso es que en el norte, por ejemplo, de Chile hay un montón de energía solar, hay un montón de desierto y por lo tanto hay un montón de plantas que generan electricidad del sol y del viento también. Y esa energía en el norte medianamente que no se ocupa, y con un sistema eléctrico interconectado, esa energía la podemos traer a lugares donde sí se necesita y de esa forma podemos aprovechar mejor los recursos energéticos. Esa es como el ABC de por qué se interconectan los sistemas. Estamos pensando que hay, por ejemplo, el este de Estados Unidos son también sistemas gigantes interconectados, Europa Central es un sistema eléctrico gigante interconectado. Y es por eso que uno se va interconectando, básicamente. Y tú decías que este sistema Héctor tenía cosas buenas y malas. Me imagino que una de las buenas es la que acabas de explicar. ¿Qué otras cosas podríamos, en términos, digamos, quizás más reducidos, entender para calificarlo, ¿no? De cosas buenas de este sistema y cosas malas, que me imagino que es lo que ocurrió el otro día, que cuando cae completo, ¿no? Claro, las cosas malas en principio es que, por ejemplo, yo podría ir a mi casa si yo tuviera suficiente plata y tener unos paneles solares, ¿cierto? Y tener un sistema de batería y tener un inversor, etcétera, toda una tecnología y desconectarme de la red eléctrica y ser independiente. Y eso me provee de hartos beneficios, no tengo que pagar la cuenta eléctrica, no tengo que depender si se corta o no se corta la luz, ¿cierto? Yo me preocupo de mis panelcitos, los limpio, ¿cierto? Y con eso vivo. Entonces, eso se podría extrapolar también a un sector, digamos, una población, por ejemplo, una comunidad, qué sé yo, que quiera hacerse comunidad energética independiente, por ejemplo, y eso les da autonomía, etcétera, no dependen de los vecinos, por ejemplo, como pasa en Europa, extrapolándolo, ¿cierto?, el ejemplo más grande, de que han tenido una guerra ahí entre dos países y eso produjo un problema con el suministro de gas, que finalmente ese gas se transforma en electricidad y hubo un tiempo que en Europa estaban súper complicados por eso. Entonces, el problema de los sistemas interconectados es que uno depende de varios aspectos, varias cosas, para que funcionen bien. Una de ellas es que el sistema sea básicamente estable, que
que pueda funcionar con tantos elementos conjuntos de manera continua, y obviamente eso tiene una complejidad operativa. Si uno lo contrasta con el panelcito solar en la casa y las baterías, es un sistema súper sencillo, etcétera, pero es súper caro. Entonces ahí está el otro aspecto de los sistemas interconectados, claro, y que es el proveer electricidad a algún precio razonable. Entonces, exacto. Y la componente que vimos en el apagón es que hay una complejidad operativa súper compleja, súper difícil de abordar. Obviamente eso se aborda, se estudia, como también se han abordado otros problemas complejos de la sociedad, pero evidentemente que eso es lo que conlleva tener un sistema eléctrico interconectado. Estamos conversando con Héctor Chávez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Héctor, y así como entendemos ya por qué es necesario, pese a que uno pensaría a lo mejor hoy, pero a lo mejor tendríamos que tener sistemas más divididos porque somos un país tan largo, ahora entiendo por qué la interconexión es tan necesaria y útil. Uno pensaría también, a lo mejor, ¿no sería bueno que la empresa que está a cargo de la generación de electricidad también sea la misma empresa que está a cargo de la distribución de la electricidad? Porque uno siente que cuando hay tantas empresas metidas entre medio, por ejemplo con lo que pasó la semana pasada, se echan la culpa unos a otros también. Sí, bueno, como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Tener el sector eléctrico distribuido en diferentes capas tiene una razón, y esa razón es que el sistema eléctrico es tan grande que pasárselo a un puro actor es peligroso también. Tiene que ver también con el hecho de que el sector eléctrico es como muy importante para la economía, por lo tanto, lo que tiene que ver con el negocio de la electricidad tiene que cautelarse muy rigurosamente de que haya eficiencia, y cuando hay una sola empresa que hace todo, o el Estado, es difícil hacer eso, es como mirarse el ombligo, en un sentido como más figurado. Entonces, esa es la razón. Ahora, la verdad es que ante todas las fallas que han ocurrido en el sistema, ¿cierto?, y toda la vulnerabilidad que hemos podido observar, lo que uno tendría que preguntarse es, más que todo, más que quién controla el sistema, cómo lo hacen, desde el punto de vista administrativo, si es público o privado, que me imagino es la otra cosa que está circulando, es preguntarse si lo que los técnicos dicen que debe ocurrir, ocurre o no ocurre. Y eso es independiente si es una empresa, si es el Estado, si es el pequeño panel solar con las baterías el que está dando provisión de electricidad. Hay una realidad física que tenemos que entenderla, hay una realidad física que tiene problemas y virtudes, y esa realidad física tiene normas técnicas, y esas normas técnicas tienen que respetarse, y lo que tenemos que preguntarnos ahora es que si en la ocurrencia de esta contingencia eléctrica eso se respetó o no. Y claro, y en ese mismo aspecto, Héctor, lo que pasó con los sistemas, y lo pregunto desde el desconocimiento total, ¿no? Con algún sistema de emergencia, con algún sistema que permita, si se cae este sistema, digamos, tener algún, no sé, algo del cual poder conseguir o mantener esa energía, porque además duró un montón de horas, sí, qué sé yo. ¿Eso está dentro de los planes o te refieres también un poco a eso, ¿no? A que funcione precisamente algún backup, un sistema de emergencia? Claro, en el sentido de lo que pasó el otro día, tener un backup es que nosotros tengamos un plan de contingencia extrema, que se le llama, ¿cierto? Es un plan que eso, como mencionaron al principio, hay una entidad que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional que tiene que ver que todas estas cosas funcionen colectiva y operativamente bien. Entonces, hay un plan. Y una primera cosa es preguntarse, bueno, si ocurrió esta falla, que en principio todavía no se explica y que es una falla bien extraña, ¿por qué pasó? Y ahí, ¿cierto?, hay una empresa que controla esa infraestructura y ver qué pasa. Después está el otro problema, y es por qué de esa falla se derivó un apagón completo. Claro, obviamente claro. Ahí hay estudios, ¿cierto? Hay por ahí un par de publicaciones en los medios donde está bien documentado el hecho de que esta falla ya se conocía, ya nosotros sabíamos como ingeniería eléctrica de que una falla de esa naturaleza iba a provocar un apagón. Si es que no pasaba una serie de cosas, hay que preguntarse si esa serie de cosas que de alguna forma atenuaban el daño ocurrieron o no. Y lo tercero es, si ya la falla ocurrió y estamos sin suministro, ¿por qué se demoró tanto? Ahora, yo responsablemente digo también y apoyo todas las tesis que hablan que se demoró harto, porque en 2011 nosotros hemos tenido un apagón similar. No en el mismo lugar físico, pero en una línea de transmisión que se podría parecer mucho a la que falló. Y ese apagón se resolvió mucho más rápido.
Entonces aquí hubo varias declaraciones, ¿cierto?, de la Autoridad Eléctrica, el Coordinador Eléctrico Nacional, en relación a que los sistemas de automatismos de monitoreo remoto, toda la infraestructura eléctrica, ¿cierto?, está monitorizada. Hay un sistema de control, hay una pantalla gigante donde está toda la infraestructura mostrada en pantalla y donde uno puede ver si está apagada, si está prendida, si está funcionando, si tiene un problema. Entonces, cuando hay un apagón, la gente va desde ese sistema y coordina la entrada en servicio de los generadores, de las cargas, de todas las cuestiones que conforman el sistema. Bueno, por las versiones preliminares hablan de que la comunicación de esa información en tiempo real, desde la infraestructura eléctrica hasta este sistema de control grande, falló. Entonces nos teníamos que preguntar, bueno, si esa cuestión la revisan una vez al año que funcione bien, ¿por qué falló? Cuando hablábamos recién, Héctor, del Coordinador Eléctrico Nacional, ¿cuáles son los otros roles que él tiene que cumplir? ¿Cómo se elige este personaje? Bueno, el Coordinador Eléctrico Nacional es una entidad independiente del gobierno. Es de derecho privado, pero no es privada. Es una cosa como el metro. ¿Ya? Entonces tiene un directorio, ¿cierto?, que se conforma y tiene un personal técnico que es el encargado de mantener, como he dicho, la operación continua del servicio a mínimo costo. Eso es lo que dice, digamos, la definición legal de lo que es el Coordinador Eléctrico Nacional. Además del Coordinador Eléctrico Nacional, hay una entidad del gobierno que sí es pública, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que ellos son los que tienen que fiscalizar y que pueden sancionar cualquier situación que se aleje de la norma técnica o que afecte a los usuarios, etcétera. Además de eso, hay una Comisión Nacional de Energía, que es una parte del Ministerio de Energía, que se encarga de todos los aspectos no técnicos, sino más bien regulatorios, pero también técnicos que requieran ser regulados del sector eléctrico. Y después de eso, además, hay el Ministerio de Energía, que es como el brazo político en relación a la energía. El ministro vemos que hace vocerías sobre diferentes temas, sobre las tarifas, sobre el apagón, etcétera. Entonces, es un intrincado bien especial el sector energético eléctrico, y el Coordinador Eléctrico Nacional tiene el rol de operar físicamente la red eléctrica, de coordinar las distintas empresas que tienen como propiedad de infraestructura eléctrica para que el sistema ande. Y esto, para terminar, es una cosa que ocurre en todos los países. Todos los países tienen su Coordinador Eléctrico Nacional con distintos nombres, pero tienen básicamente las mismas funciones y guardan esta independencia con el gobierno político. Y cuando algunos plantean entonces, más allá de esta figura y de que lo que hemos aprendido hoy con Héctor de cómo funcionan los sistemas eléctricos en nuestro país, que a lo mejor la electricidad debería volver a ser una responsabilidad del Estado, así como lo mencionabas tú recién por el tema también de que es complejo poder concentrar a lo mejor el poder en una sola empresa, el libre mercado y etcétera. ¿Tú lo ves como una posibilidad? ¿Podría ser cierto en Chile? O sea, más allá de que sea una posibilidad, lo que hay que observar es que hay sistemas eléctricos en el mundo que son públicos, hay sistemas eléctricos en el mundo que son privados, hay sistemas eléctricos que son híbridos. Lo que yo les puedo, de mi conocimiento, indicar es que no obstante el sistema eléctrico esté operado por el Estado o por privado o licitado o como sea, no hay ninguna evidencia de que la calidad del suministro o que la resistencia del sistema ante catástrofes o cualquier tipo de eventualidad que atente contra su continuidad, no hay ninguna evidencia que indique que sea público o privado vaya a mejorar o empeorar en ningún sentido esos aspectos. Por ejemplo, Estados Unidos es un buen ejemplo. Estados Unidos tiene, uno se imagina, ¿cierto?, que todo es privado, ¿no? Por una cuestión ideológica, ¿cierto? Y de discurso, la Guerra Fría, etcétera. Pero fíjense que Estados Unidos no es todo privado. Hay una variopinta realidad de cosas. Hay, por ejemplo, sistemas de distribución que son operados y son propiedad pública y los administra una municipalidad. Hay sistemas que son totalmente privados. Hay estados con distintas realidades que se definen de una u otra forma. Entonces, es difícil, si me preguntan a mí, yo soy ingeniero eléctrico, yo les puedo mencionar eso, de qué cosa es
la que pasa con la seguridad del sistema si es que es privado o público, y hay cero evidencia de que eso vaya a generar una diferencia en esas materias, por lo menos desde el punto de vista técnico. Pero de independiente de cómo sea, sí necesita mantención, sí necesita ciertos mínimos niveles, ¿no? Para que no nos pase lo que parece chiste aquí en Chile, pero que todos nos quejamos, que se corta la luz, y, o sea, se hace un poco de viento, se corta la luz, se cae un árbol, se corta la luz. Claro, eso tiene que ver con la rigurosidad con la que uno controla la calidad de la operación del sistema eléctrico. Y lo que sí es cierto es que el control de la calidad de un sistema eléctrico, cuando ese control obviamente está depositado en la autoridad pública, siendo un servicio público, es así en todos lados, eso no es diferente en otra parte, que el control sobre esa operación es un poco más fácil si es que no es el mismo Estado el que hace esa operación. Eso ya es una cosa administrativa, no estoy con este juicio se entiende. indicando nada técnico. Es como, bueno, el presidente, por ejemplo, me entrevistaron de un medio colombiano el otro día, me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar? Porque el presidente fue muy enérgico en decir que iban a encontrar los culpables, y resulta que la empresa que está como consignada como culpable es una empresa colombiana. Entonces ellos me preguntaban si acaso el gobierno de Chile iba a tomar alguna acción diplomática sobre el particular. Claro, romper relaciones. Y la verdad es que no, pues. No. Sacar al Porque embajador. ellos creían, Claro. no sé, y la cosa es que no, pues mira, esto es una infraestructura eléctrica que se licitó, cualquier actor que tuviera plata para hacerlo y experticia técnica para hacerlo del mundo puede venir acá y comprar eso y operarlo. Ahora, si esa materia llega a ser cuestionada en un apagón, como es el caso, lo que va a pasar es que va a haber un proceso, ¿cierto?, civil, con alguna sanción económica, ¿cierto? Y ahí no tiene nada que ver el Estado de Colombia, es simplemente una persona, una organización grande, en este caso de Colombia, que, bueno, lo vio como un buen negocio y accedió a cumplir la normativa técnica, y si es que en algún caso esa normativa técnica no se cumplió, que es lo que se está determinando, van a haber sanciones económicas y bien significativas. Y en ese aspecto, Héctor, entonces está súper clara la distinción que haces desde lo técnico, digamos, y la administración, que son cosas distintas, pero ¿existe como sistema el riesgo de que esto pase otra vez, por ejemplo? O sea, tenemos el riesgo de que en Chile tenemos como 4 o 5 regiones muy parecidas, que están muy bien establecidas en un estudio de contingencias extremas o críticas. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son los lugares del sistema eléctrico que, en el caso de que, como pasó ahora, fallaran la línea de transmisión y su backup, que eso fue lo que pasó. En general esta infraestructura de transmisión grande siempre tienen una línea al lado como esperando a ver si pasa algo. Si es que eso pasara, va a ocurrir un blackout. En 2011 lo que ocurrió fue que había una pieza, digamos, del sistema eléctrico que tenía un montón de tiempo de entrega, y después del terremoto, bueno, demoró 18 meses en llegar, y dentro de esos 18 meses la línea falló y tuvimos un blackout, una línea muy parecida. Entonces ahora, pero esa falla ocurrió porque faltaba un transformador, no ocurrió como en el caso de ahora, por una razón que estamos tratando de determinar. Aquí no hubo afectación de la infraestructura. Entonces es importante entender, aquí con el grupo de técnicos, ¿cierto?, de empresas y otros profesores que conozco, hemos estado comentando y estamos bien expectantes de que den, ¿cierto?, los logs de la operación para entender qué pasó. Y en ese caso, si fue una falla, digamos, técnica bien compleja, de poder llegar a esa falla y prevenir que pase en otros lados. Héctor, a propósito de la palabra prevenir, cuando empieza la temporada otoño-invierno, muchos y muchas más se preocupan, obviamente, porque como tú lo decías, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Como es el clima, el tiempo y la afectación que pueda haber. Pero tanto las empresas como nosotros, ¿de qué manera podríamos sentir que estamos más preparados o que tenemos un sistema más robusto? Bueno, ese es un trabajo del gobierno, de transmitirnos cierta tranquilidad con respecto a que si es que ha pasado algo que no podemos controlar, o ha pasado algo, ¿cierto?, que no sabíamos que podía pasar, que los expertos estén ahí, y que si acaso hubo una negligencia o una falta de prolijidad que esté fuera de la norma técnica, que hayan sanciones. Ahora, respecto de qué puede hacer uno como persona, ciudadano, ¿cierto?, a pie, obviamente que uno puede disponer en su casa de sistemas un sistema de baterías, por ejemplo, que nos permita sobrellevar, no sé, 8, 9, 10 horas de apagón. La cosa es que,
como decía la cortina, ¿cierto?, de su bien del programa, el cambio climático va a generar un montón de eventos no deseados, muy difíciles y de rara ocurrencia, y la luz se va a cortar. O sea, si esta línea gigante que falló ahora le cae, no sé, un súper gigante árbol, va a pasar lo mismo. Y ese es un evento que no podemos prevenir. Lo que podríamos hacer es poner, en vez de 2, por ejemplo, líneas, poner 4 líneas, pero eso obviamente tiene un costo, las líneas tienen que pasar por un territorio, la gente como que no está muy contenta de que eso ocurra, entonces es un problema de varias dimensiones. Y en frente a eso, uno pudiera, por ejemplo, tener estos sistemas de almacenamiento en la casa, donde si se corta la luz, bueno, uno puede seguir con electricidad. No son sistemas, digamos, muy complejos, están en el mercado. Ya. Y esa es una alternativa. Sí, pues efectivamente quienes puedan tener generadores y los necesiten, los requieran, los tienen. Existen estos como tubos fluorescentes. Yo tengo una que es como una lamparita de tubo fluorescente que uno la carga, claro, y la deja ahí, y sí, después te dura una cantidad de horas. Pero sobre todo la radio de pilas, es muy importante. Claro, efectivamente, ese tiene una batería dentro, un sistema de almacenamiento, y uno simplemente piensa en uno más grande que pueda abastecer la casa, el refrigerador, los computadores, el router, etcétera. Mira, qué buena recomendación, efectivamente, porque ¿que nos va a pasar algo en el invierno? Puede pasar. Es bastante probable. Héctor Chávez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de los H. Muchas gracias por estar con nosotros y enseñarnos tanto hoy día. No, gracias a ustedes por el contacto. Que estén muy bien. Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente. Ya regresamos con Sandra Ceballos.